nombre y apellido y cuál es su ocupación. Daniel Lajut, y soy profesor y además de eso economista y historiador. Dígame. El informe del Banco Central de Venezuela, que es del primer trimestre del PIB de 2013, asegura que la economía creció el PIB un 0,7% en comparación al trimestre anterior del año 2012. En el mismo periodo, el primero del 2012, el PIB había crecido 5,9%. ¿Cómo se pueden interpretar estos datos? Bueno, si el trimestre anterior creció 5,9 y este trimestre está creciendo 0,7, está reduciendo el ritmo de crecimiento. Entonces podemos decir que la economía está en proceso de desaceleración. El gobierno nacional, en el mismo, después que salió el informe, el presidente Nicolás Maduro, aseguró que la previsión de crecimiento iba a ser de un 6%, pero el año anterior nada más se logró un crecimiento del 5,6%. Eso quiere decir que la economía está en desaceleración. Entonces, ¿se podrá conseguir que este año la economía crezca ese 6% que estima el presidente Maduro? Bueno, dado dos cositas, ¿no? La primera de ellas es el nivel de escasez que hay en la economía, ¿okay? Y la baja producción. Yo no creo que ellos alcancen a crecer ni siquiera mantener ese ritmo del 0,7 del primer trimestre. O sea, me cuesta mucho creerlo. Si crecimos 0,7 en el primer trimestre con todos estos problemas, entonces imagínate tú, puede ser que se llegue a duplicar en el segundo trimestre, algo así como llegaría como a 1,8, y si crece 1,8 en el primer semestre, en el segundo semestre debería ser algo así como 2,4, ¿no? Entonces el crecimiento total puede ser como 4%, si hay crecimiento, pero yo dudo que haya crecimiento. Entre las causas que la directora del Banco Central de Venezuela dijo para que no se logró la meta de crecimiento que ellos habían establecido, ellos hablaron de una guerra que tienen los sectores de la oposición que tienen contra ellos, y también el informe hablaba sobre que se redujo la demanda por parte de los compradores, alegaron los días libres que hubo en este primer trimestre, pero algunos analistas hablan de que existen otras causas para que no se haya logrado ese crecimiento de la economía, como es el problema que se cambió al SICA, la eliminación del SAIME, y el problema que existe con las divisas. Entonces, de allí ¿a qué se le puede achacar que no se haya logrado la meta de crecimiento? A estos problemas que hay con las divisas, o a lo que se refiere la presidenta del Banco Central de Venezuela. Bueno, el problema está en que el SICAP no funcionó. O sea, el SICAP tuvo solamente 2 subastas, y la primera de ellas no se le supo el precio, y la segunda ni siquiera se supo cuándo se hizo. Entonces por supuesto los problemas que originan la falta de crecimiento son problemas de producción, ¿okay? Entre ellos tiene que sumar la nueva ley del trabajo, que obliga a las empresas a trabajar solamente 5 días y no 7 y no 6. Entonces eso reduce la producción. Pues si normalmente tú trabajabas 6 días a la semana y dejas de trabajar un día a la semana, eso representa un séptimo menos de crecimiento todos los años, porque es un día de 7, ¿no? Entonces un séptimo menos de crecimiento. Entonces eso obviamente te hace crecer menos, ¿no? Además de eso, tienes problemas de escasez de divisas severos, ¿sí? Y falta de otorgamiento de las mismas. O sea, el central no le da divisas a los productores, y por tanto no se puede traer materias primas para producir nada, ¿no? La otra cosa es que el año pasado se creció porque muchas de las empresas transnacionales que trabajan con insumos importados recibieron créditos de sus matrices, porque la gente, porque se creía que de alguna manera se iba a resolver el problema de escasez de divisas que se había acentuado hacia el último trimestre del año pasado. Y por supuesto las empresas que tienen matrices en el exterior, las matrices les prestaban materia prima,
con la condición de que, bueno, cuando te den divisas tú me pagas, ¿no? Y como se dieron cuenta que ya no les iban a dar divisas, entonces tampoco nos envían materias primas, pues. Entonces, por esa razón es por la que el PIB, a mí me cuesta mucho creer que mantenga el ritmo de crecimiento del primer trimestre o que mantenga un ritmo parecido al del año pasado. Entonces, el presidente también aseguró que se va a lograr esa meta sin importar la devaluación de la moneda, la devaluación que hubo de 4.30 a 6.30. ¿Es posible que en un país, cuando se hace una devaluación de la moneda, eso no tenga ninguna importancia en la economía, que se pueda crecer a la meta que se propuso el gobierno? Bueno, fíjate, yo tengo un conflicto con lo que la gente normalmente cree, ¿no? Yo creo que cuando se lleva el dólar de 4.30 a 6.30 no se está devaluando. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el dólar hace tiempo que está devaluado. ¿Okay? De hecho, la mayor parte de los productos en el mercado están fijados a precios que son, si no iguales, superiores a los 30 bolívares que hay en el mercado negro. Entonces, obviamente, lo que ellos hacen al decir que están entregando divisas a 6.30 es crear la ilusión de que ese es el tipo de cambio, ¿okay? Y hacerle creer a la gente que los precios deberían fijarse a ese tipo de cambio, el tipo de cambio de 6.30. Lo que pasa es que como los dólares a 6.30 no se consiguen, entonces ¿cómo tú compras mercancía a 6.30 para venderla a 6.30? Entonces ningún productor hace eso, pues la mayor parte de los productores sí consiguen los dólares en el mercado alternos, ¿okay? Para no decirle mercado negro, y por supuesto en esos mercados el dólar no está en 4.30 ni en 6.30, y a esos precios es que fijan, a esos costos es que fijan sus precios, pues. Entonces por eso las cosas en el mercado están a esos precios, y la explicación es muy sencillita. Si tú agarras, por ejemplo, y te metes en la página de Amazon y bajas, o sea, y averiguas cuál es el precio de alguna cosa en los Estados Unidos, por ejemplo un celular o un libro o cualquier cosa que tú necesites, y lo comparas con el precio de ese mismo producto aquí. Si tú divides bolívares entre dólares, te das cuenta de cuál es el tipo de cambio que está al que está fijado el precio, pues, que no es 6.30. Entonces, por supuesto, para mí eso es malabarismo monetario. O sea, cuando la gente dice que devalúa de 4.30 a 6.30, habiendo un negro en 30, ¿okay? Para mí eso es malabarismo monetario, eso no es devaluación. A ver, las medidas económicas que tomó el gobierno, ya esta devaluación, se habla de una posible segunda devaluación para este año de 6.30 a 9.30, más el proceso inflacionario que las cifras del mes de marzo fue que quedó, creo que fue un 7, o sea, casi se llega al 7,2% de inflación se llegó en 6.1. En mayo fue 6.1. Vale, me quedé en marzo. Entonces, tomando en cuenta, además del problema de las divisas, la escasez de alimentos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué medidas económicas realmente se deberían tomar para salir de este problema grave que tiene la economía? Bueno, lo que debería hacer el gobierno es eliminar el control de cambio, lo primero que tendría que hacer, ¿no? Y por supuesto, hacer una suerte de acuerdo con los productores en la cual él se compromete a no meterse con ellos para permitirles que desarrollen su actividad libremente, pues eso probablemente aumente el nivel de producción en Venezuela y probablemente subsane este problema que estamos viviendo. Sería la solución. Esa sería mi solución. Bueno, muchas gracias. Nombre y apellido y cuál es su ocupación. Daniel Tambone, me dedico a la actividad docente, soy economista y me dedico a la actividad docente de la Universidad Católica. El Banco Central de Venezuela presentó el informe del primer trimestre del PIB, donde destaca que el crecimiento del PIB de un 0,7%. El año pasado, en este mismo trimestre, se logró un crecimiento del 5,9%. ¿Cómo podemos interpretar esas cifras? El crecimiento del Producto Interno Bruto tiene que ser desagregado en varios rubros. Si estoy tomando en consideración una incorporación, un aumento en la actividad de servicios, eso va a reflejarse en un aumento del Producto Interno Bruto. Si estoy tomando ese incremento y además lo incorporo otro elemento tan importante como precio muy alto del petróleo, voy a tener que la actividad petrolera y la actividad de servicios son grandes aportes
a ese crecimiento. Pero si comenzamos a desagregar y observamos qué es lo que está pasando, pues podemos encontrarnos que esas cifras tendríamos que revisarlas. No porque estén mal hechas, sino porque la composición de ese crecimiento no está acompañado por una transformación de la estructura productiva del país. Entonces, el presidente Nicolás Maduro, luego del informe, expresó que la previsión de crecimiento para este año era un 6%, pero el año pasado se alcanzó nada más 5,9%. ¿Es posible alcanzar? No, y este año va a ser todavía, si es que existe un crecimiento positivo, va a estar por debajo del 1%. Eso es lo que se estima en función de una pérdida de ritmo y de dinamismo en la actividad productiva del país. Entonces, es crecimiento. Por otra parte, algunos economistas hablan de que factores que incidieron fueron la devaluación, los retrasos en la entrega de las divisas y el desequilibrio que hay en materia fiscal. Entonces, es evidente que lo que se está planteando acá es, en principio, una retracción de la inversión, en primer lugar. En segundo lugar, la importación fluida de insumos y bienes de capital. Por otro lado, hay desestímulo a la actividad económica en varios aspectos, en los aspectos institucionales y en los aspectos estrictamente económicos. Y esto es en realidad el panorama que vive el país en este momento. Se habla de, bueno, está el problema de las divisas, está el problema, pero el más importante de todos es de la inflación, que dicen que ya pasamos el 20% de inflación de los índices de inflación. Entonces, ¿qué medidas? El fenómeno de la inflación es un fenómeno, en el caso venezolano, es un fenómeno de falta de producción, entre otros motivos. La inflación en Venezuela no puede definirse por un solo motivo. Hay varios, pero uno de los más característicos, de los más importantes, es la falta de producción. Si sigue siendo alta en función de, sobre todo, del gasto público motivado por las campañas electorales, que han impactado el crecimiento del consumo y del gasto por parte de la población. ¿Qué soluciones, qué medidas debería tomar el gobierno realmente para este problema tan grave? Uno de los aspectos importantes para normalizar el suministro de insumos y de bienes de capital y de bienes es de alguna manera liberalizar el mercado cambiario, como uno de los caminos. El segundo camino es generar confianza para las inversiones y entonces modificar sustancialmente el tenor del discurso y tener gestos como para que el empresario pueda tener algún tipo de confianza en respecto a las instituciones para que cuiden sus intereses. En tercer lugar, estimular con política fiscal a la actividad productiva y a la ocupación de mano de obra en actividades productivas. Vale, profe. Muchísimas gracias. ¿Eso es? ¿Nada más? Caramba.